Cuando me entero sobre investigación que habla de polvo en el universo, me emociono mucho porque es un tema muy fascinante. Yo estoy muy interesada en la formación de estrellas y el polvo no tan solo está en las nubes moleculares que forman estrellas, sino que también las protegen de la radiación tan intensa que se encuentra alrededor de ellas, que las puede destruir y con ello no formarían estrellas. Pero también el polvo se encuentra en los discos de escombros alrededor de las estrellas que fueron formadas recientemente y puede que sean la semilla para formar los planetas. Aquí en la Tierra el polvo es responsable por la formación de las nubes y también hemos escuchado muchas veces cómo nosotros estamos hechos de polvo de estrellas. Entonces, ¿cómo no me va a gustar el polvo? Sin embargo, su estudio es bastante complejo porque no tan solo tenemos que entender su composición, sino también cómo se forma y cómo puede sobrevivir los eventos más violentos que tenemos en el universo, como el que hablaremos aquí. Con eso lo haremos en una observación muy reciente de una galaxia espiral muy bonita llamada NGC 6946 que fue observada con el telescopio espacial James Webb. Con estas observaciones buscamos investigar cuánto polvo fue producido por dos supernovas tipo 2P que probablemente son el resultado del rápido colapso de estrellas masivas que después de explotar permanecieron brillantes por mucho tiempo, más de 100 días después de que alcanzaron el máximo, por lo cual tienen esa letra P que significa plató, o sea, la luz permaneció en un plató por mucho tiempo. Pero ¿por qué buscamos polvo en el resto de supernova? Bueno, sabemos que el polvo es producido por el material expulsado por estrellas evolucionadas de baja masa, pero esta etapa de evolución ocurre mucho después que la edad que estas galaxias distantes tienen. Entonces, el polvo producido ahí no fue producido por este mecanismo, sino por algo diferente. Podemos usar James Webb para ayudarnos en esta investigación. Esto lo podemos hacer porque el polvo emite la luz infrarroja, la cual JWST observa, pero también JWST tiene la ventaja que puede resolver el material que es eyectado por supernovas distantes, como las que vemos en esta galaxia, y decirnos de dónde viene esta luz infrarroja, lo cual necesitamos para probar esta teoría. El grupo de astrónomos que trabaja en este problema observó en dónde se encuentra esta emisión y también su temperatura. Conocer estos dos datos ayuda a determinar si el polvo estaba allí antes de la explosión o se produjo después de la explosión. La conclusión es que efectivamente las supernovas produjeron este polvo y que la mayoría de la masa o la masa que produjeron ambas supernovas es entre la mitad y 15 veces la masa de Júpiter. Sin embargo, solo podemos ver polvo caliente. James Webb solo puede observar este tipo de polvo, pero también debe de haber polvo opaco que no podemos ver, el cual será revelado conforme la eyección de esta supernova continúa expandiéndose. Si después, cuando observemos todo este polvo, podemos detectar más de una masa solar en polvo producido por las supernovas, entonces los científicos podrán explicar las cantidades de polvo que vemos en el universo temprano.